Dentro del apartado Compras del menú encontramos Gestión de documentos. Aquí podremos localizar todas aquellas tablas que hagan referencia a los documentos relacionados con la compra de artículos o materiales al proveedor. Las tablas Gestión de pedidos, Remesas de pedidos y Generar documento serán explicadas en un apartado concreto. A continuación hablaremos sobre la estructura de las restantes tablas documentos. Estas tablas comparten una estructura como tablas documentos. Explicaremos sus funciones y particularidades a continuación. Trataremos de recorrer cada uno de los formularios que forman este tipo de tablas documentos y las funciones de sus botones específicos a través del ejemplo de la tabla Pedidos a proveedor. Esta tabla estará compuesta por un listado y dos formularios de consulta y edición. Además de los botones generales, encontraremos otros botones específicos de las tablas de documentos. El primer formulario que encontramos tras el listado es Datos generales. Este tendrá tres apartados diferentes. La parte superior en el que encontramos el número de documento, el cual vendrá determinado por el orden de registro o bien determinado por un prefijo definido en la tabla Series de facturación, localizada en el apartado del menú Administración. Si entramos en la tabla Series de facturación, encontraremos diversos campos que nos permitirán definir una serie. Entre ellos, el código del ejercicio al que pertenece nuestro documento. El código grupo cliente, si quiero aplicar esta serie de facturación a un grupo de clientes concreto. También tipo de documento base, es decir, sobre qué tipo de documento vamos a aplicar la serie de facturación. Un pedido, una factura, un albarán, etc. Y por último, el código de serie, que será el prefijo del documento. Si queremos escribir un prefijo referido al año y al mes, escribiremos la letra Y para hacer referencia al año y la M en definición del mes. En el caso de realizar esta serie de facturación en referencia a los pedidos proveedor, no tendremos que especificar un cliente. Volviendo a la tabla pedidos, destacaremos otros campos dentro de los datos generales como almacén, que será el lugar donde localizaremos la mercancía recibida del proveedor. El campo referencia su pedido es el número del pedido que define el proveedor. Por otro lado, el estado del documento será, en el caso de pedidos, siempre definitivo. El segundo de los apartados de datos generales es datos de compra. Aquí seleccionaremos al proveedor, al que realizamos la compra. A su vez, los campos número de factura y fecha son dos campos opcionales que nos servirán en el caso de que queramos convertir el documento en un albarán o una factura y queramos que conste en estos la fecha. En tercer lugar, encontramos una rejilla con diferentes campos, que será el listado de todos los artículos que se hayan incluido en el pedido al proveedor. Debemos teclear el código del artículo y añadir su descripción y sus características, o etiquetas previamente definidas en la tabla Datos de empresa del apartado Administración del menú. Dentro de la tabla encontramos el formulario Etiquetas, con 5 campos de definición de características del artículo, definidos en función de las necesidades de la empresa. Retornando a pedidos, datos generales a la parte inferior del listado de rejilla, una vez introducidos los datos, el programa llevará a cabo el sumatorio del total y esquematizará las cifras en la parte inferior derecha de la pantalla. El formulario Datos financieros que encontramos después de datos generales se autorrellenará tras incluir los datos en el apartado Datos generales. Sin embargo, si algunos datos del proveedor han variado, podremos editarlo a través de estos formularios de edición y consulta.
pasaremos a hablar de los botones que comparten estas tablas documentos. En primer lugar, vamos a encontrar una serie de botones directamente relacionados con la rejilla que localizamos en la parte inferior de datos generales. Encontramos arriba y abajo que nos ayudarán a movernos en las filas del listado. El botón Nueva línea que utilizaremos para generar una línea nueva. Y Borrar línea en caso de querer eliminarla. Además, añadir artículos por lote. Botón que muestra las existencias por lote de los productos o artículos para poder seleccionar las cantidades correspondientes de cada uno de los lotes. Seguidamente encontramos el botón de duplicar, que podremos utilizar si queremos generar una copia del documento. Enviar por mail nos permite enviar el documento a través del correo electrónico. Historial de documento crea un listado de los diferentes documentos en los que se localiza el documento generado en esta tabla. Imprimir documento nos permite generar una impresión del propio documento para un posterior envío o registro. Adjuntar archivo es el botón que sirve para poder añadir documentación al documento. Después de que los archivos hayan sido añadidos, debemos clicar en el botón Subir. Para poder consultar los archivos adjuntos, tenemos el botón Ver adjuntos. Por último, Eventos nos servirá para localizar los movimientos relacionados con este documento. Así, estos podrán constar en la ley antifraude. En algunas tablas de documentos encontramos ciertos botones que servirán para generar otros documentos en base a nuestros documentos principales. Por ejemplo, en el caso de pedidos, encontraremos los botones Convertir Albarán y Convertir Factura. Sin embargo, en el caso de la tabla Albarán Entrada, solo encontraremos Convertir Factura.